Eu sou Karine, sou criadora de Inversores Independentes. Sou uma brasileña que ha decidido hacer de Espanha su casa. Antes de dedicarme a la bolsa de valores, eu trabalhei como auditora durante casi 5 anos em uma companhia em Blumenau, Santa Catarina, al sur do Brasil. Quando empecé a trabalhar como auditora, me gostava muito. Eu havia deseado trabalhar como auditora quando empecé a universidade. Em Brasil, diferente de Espanha, nosotros trabajábamos durante todo el día y a la noche íbamos a la universidad. Me gustaba mucho mi trabajo porque todas las semanas yo estaba en un sitio diferente. Era una empresa diferente, muchas veces en ciudades diferentes. Entonces a mí me gustaba mucho esta dinámica de estar lidiando con empresas de sectores diferentes. Una hora era una empresa de salud, otra hora era una empresa financiera, un hospital, algo así. Entonces me gustaba mucho esto, esta dinámica y yo me encantaba estar todas las semanas en sitios diferentes, en empresas diferentes, tratando con gente diferente. Pero las cosas en la empresa empezaron a cambiar un poco, las políticas internas de la empresa empezaron a cambiar un poco y algunas cosas fueron cambiando dentro de la empresa. Me cambiaron de sector dentro de la empresa. Yo fui para el sector fiscal de la empresa y mi jefe me puso como, vamos a decir así, como una responsable por un sector y este sector me ha traído así gran aprendizaje. He aprendido, por ejemplo, cosas sobre importación y exportación, pero yo tenía que desenvolver un trabajo que no me gustaba. No me gustaba porque yo tenía que hacer una parte del trabajo que era copiar y colar, copiar y pegar. En castellano se dice eso, copiar y pegar. Yo tenía que copiar y pegar informaciones a una plataforma del gobierno y eso no me gustaba. Lo que me gustaba era tratar con la gente, explicar lo que teníamos que hacer y tal. Y de momento empecé a ser la única persona en la empresa, quitando mi jefe, que sabía sobre esta obligación nueva del gobierno brasileño. Y llegó un punto que ya no podía más hacer ese trabajo. Llegué a hablar con mi jefe, pero las cosas no han cambiado mucho. Y entonces he decidido hablar con mis padres y entonces he decidido salir de la empresa. He decidido pedir para salir porque ya no me gustaba más. Ya no, como solemos decir, mi corazón ya no cantaba más para lo que yo hacía. Y hablando con mi hermano, entonces ha salido la idea de poder empezar a invertir en bolsa. La verdad todo empezó porque un día llegué a casa del trabajo y mi hermano me pidió un préstamo. Primero me preguntó si yo tenía dinero ahorrado, pero yo siempre fui una persona ahorradora. Yo creo que de mi familia yo siempre fui la persona más ahorradora de la casa. Y entonces me llegó preguntando, Karine, ¿tú tienes dinero ahorrado? Y yo, pero ¿para qué quieres saber de eso? ¿Por qué quieres saber? Y me dijo, hágame un préstamo. Yo te voy a pagar más do que te paga tu cuentas de ahorro. Haciendo unos cálculos, entonces he decidido hacer el préstamo para él de los 10.000 y de garantía él tendría que me dar el coche. Si no me pagara el coche que él tenía sería mío. Y él me iba a pagar todos los meses un valor mayor de lo que me pagaba mi cuenta de ahorros. Y yo pensé, vaya, va a ser un buen negocio. Pero después de hacer la transferencia para su cuenta, mi hermano se echó a reír de mí como quien estuviera diciendo, eres una tonta. Y yo le dije, ¿qué pasa? Él falou assim, enquanto tú tienes tus ahorros en la cuenta de ahorro, yo tengo los míos en la bolsa de valores. Yo le miré como quien dice, ¿y eso cómo es posible? Me dijo, así como yo estoy invirtiendo en la bolsa, tú también lo podrías empezar a invertir. Yo sé que este día me fui a la cama así como quien dice, pero ¿cómo es posible él estar invirtiendo en bolsa y yo no? Al otro día me acuerdo de haberle preguntado algunas cosas, me ha dado las informaciones, más o menos me ha dado la dirección que yo tenía que seguir y así entonces yo decidí empezar a invertir en bolsa. Y claro, he decidido vamos a decir, en medio termo, he decidido pedir para salir del trabajo y así entonces yo pensé, ya que no tengo más nada que hacer, hasta que encontré algo que me vuelva a llenar otra vez este vacío que mi trabajo ya no me llena más, voy a me dedicar a eso. Y he venido entonces a vivir en España porque mi madre ya llevaba aquí más de 10 años, yo creo que más o menos unos 10 años llevaba mi madre en España, entonces he decidido a venir a vivir con mi madre. Y cuando llegué aquí yo venía dispuesta a, si las cosas con la bolsa me sale bien, voy a seguir invirtiendo en bolsa.
pero si todo me sale mal, yo tengo apenas una alternativa que sería volver a ser auditora porque era lo que yo sabía hacer. Entonces yo pensé, vale, o voy a tener que hacer que las cosas con la bolsa funcionen, o tendré que ser auditora otra vez. Y pensé, no, yo no quiero volver a ser auditora otra vez. Así que voy a dedicarme lo que tenga que dedicarme para hacer que las cosas con la bolsa de valores funcionen. Y así yo hacía todos los cursos que me saltaba por delante. Yo hacía los cursos sobre bolsa de valores para aprender lo que yo creía que era necesario aprender para poder lograr entonces tener éxito invirtiendo en bolsa. Y la verdad es que me he dedicado a eso y las cosas poco a poco he notado que con paciencia y disciplina sí podría obtener ganancias de la bolsa de valores, sí. Y entonces fue desarrollando estas habilidades porque yo ni siempre fui una persona súper paciente, súper disciplinada. No, fueron habilidades que yo fui desarrollando y todavía son habilidades que yo sigo trabajando y desenvolviendo porque no solo la profesión exige mucho eso, que tú seas sí una persona paciente y disciplinada, pero la propia vida de ahora a las cosas que me dedico me exigen que yo sea este tipo de persona. Y no es una tarea fácil, tengo que decir, pero sí que es posible desarrollar estas dos habilidades. Y cuando decidí entonces empezar a invertir en bolsa, yo cogí todos los ahorros que tenía y empecé a invertir. Yo me acuerdo de la primera operación que hice, una de las primeras operaciones que hice que fue ganadora, que he tenido ganancias. Yo me acuerdo de entrar en la habitación de mi hermano gritando, he ganado dinero, he ganado dinero. Él me miró con él me miró con una cara como que me estuviera diciendo, ¿eres tonta o qué? Como para él si fuera una cosa natural ya, pero para mí no lo era. Entonces eso me puso muy contenta, fue un incentivo de decir, yo creo que puedo hacer eso muy bien. Y entonces he empezado a dedicarme solo a eso. Y me acuerdo que cuando las personas me preguntaban, pero Karine, ¿a qué te dedicas? Cuando yo solía decir y suelo decir a las personas que yo me dedico a invertir en bolsa, siempre me miro con una cara así un poco rara y me pregunto, ¿de verdad logras sacar ganancias de tus inversiones en bolsa? Porque yo he invertido y solo he perdido dinero. Entonces yo empiezo a preguntar a estas personas, pero ¿cómo has hecho? ¿Por dónde has invertido? Y el padrón que he encontrado en estas personas que me suelen decir que han empezado a invertir en las acciones, pero han perdido dinero, que no han logrado, ¿no?, tener éxito con sus inversiones, fue porque estas personas, primero que pensaron que la bolsa era un juego, que no era necesario estudiar, entender cómo funcionaba la bolsa para poder invertir. Y otra cosa que estas personas hacían algo que es muy normal en la mayoría de las personas, que es comprar algo que está a un precio más bajo. Pero yo suelo decir que invertir en bolsa no es nada intuitivo, porque en la vida nos han enseñado que la mejor opción es tentar siempre comprar las cosas a un precio más bajo, ¿verdad? Pero en bolsa no es así, por eso no es intuitivo. En bolsa nosotros tenemos que comprar las acciones que están aumentando de precio con el paso del tiempo y vender las acciones que están bajando de precio con el paso del tiempo. Y eso no es nada intuitivo. Por eso yo suelo decir a la gente que invertir en bolsa no es intuitivo, y por no ser intuitivo es donde las personas, yo creo que es el mayor error de las personas al empezar a invertir en la bolsa, es este: comprar cuando tienen que vender y vender cuando tienen que comprar. Sin embargo, la vida de una persona que se dedica totalmente a la bolsa de valores es una vida muy solitaria, porque es mi ordenador y yo no causo ningún impacto ni positivo ni negativo a la sociedad. Y eso fue una cosa que empezó un poco a molestarme, porque yo pensaba, ¿y qué? ¿Qué aporta a la sociedad? No aporto nada en la sociedad. Y me gustaba mucho cuando alguien me preguntaba algo sobre la bolsa de valores, si yo tenía alguna acción, no sé, para indicar alguna acción que yo veía que podría ser una buena oportunidad de inversión. A mí me gustaba mucho hablar de eso. Me acuerdo de dos amigos que mi madre tiene, que me han preguntado, Karine, he comprado unas acciones y ¿a qué te parece? Yo echaba un vistazo a las acciones y solía decir a ellos, no fue una buena inversión que has hecho. Y siempre me preguntaban, ¿pero por qué no? Falei, porque has comprado una acción que se está desvalorizando. Y ellos solían me decir, es que yo quiero invertir a largo plazo, así que no pasa nada. Digo, vale, puede ser que sea a largo plazo, pero por más que vas a cobrar los dividendos, que es lo que tú quieres, no sé si es una buena inversión, porque la acción se va a desvalorizar y por más que vas a cobrar los dividendos,
esos dividendos no van a ser suficientes para, no sé, tapar las pérdidas que estás obteniendo. Pero siempre escuchaba la misma respuesta. A mí no me importa mucho. Cuando ellas empiecen a revalorizarse, yo ya las voy a vender. Para mí eso no tenía ningún sentido, pero tampoco yo intentaba explicar eso a las otras personas porque yo también vi que ellos no querían muy bien que yo dijera, no has hecho una buena inversión. Y hablando con mi madre al respecto de eso, me dijo, Karine, ¿por qué tú no enseñas a las otras personas a invertir en bolsa, ¿no? A hacer las cosas que tú haces? Y de momento fue una cosa que yo le dije, ama, yo creo que no puedo, que no tengo conocimiento suficiente para enseñar a otras personas lo que yo hago, que yo no tengo esta capacidad de pasar el conocimiento que tengo. Yo creo que no sé muchas cosas que enseñar. Y entonces nos quedamos así hasta que un día yo pensé, vale, ¿y si fuera a enseñar a otras personas? ¿Cómo lo haría? Y hablando con una persona, una chica me dijo que el poco conocimiento que yo tenía podría ser mucho conocimiento para otra persona. Entonces, que si tú tienes algo que tú crees que puede ser compartido con otras personas, lo mejor que tú tienes que hacer es compartirlo. Entonces fue donde yo he decidido, ¿no? A crear el Inversores Independientes para compartir el poco que yo sabía con otras personas, porque porque lo que yo creía que era poco para mí, podría ser mucho entonces para otras personas, y el resultado entonces fue sí tener los primeros alumnos apuntados a inversores independientes y ver de estos alumnos que las cosas que yo enseñaba para ellos tenía sentido, y que poco a poco ellos empezaban a caminar por el camino que yo había percorrido. Pero es un gran desafío enseñar bolsa de valores, porque yo intento enseñar eso de una manera más simple, más sencilla, y también es desafiador porque yo intento hacerlo en español, que es mi segundo idioma. Entonces muchas veces me sale palabras en portuñol, por ejemplo, a veces yo hablo en portugués también, porque los dos idiomas son muy parecidos, la verdad es esa. Hay palabras que son iguales, que solo cambia muchas veces la pronunciación, entonces a veces me cuesta decir algunas cosas. Hay palabras que no me sale la pronunciación, pero poco a poco yo voy mejorando, y más de lo que eso, por más que yo tengo fallos en el idioma, los resultados que yo entrego a mis alumnos, yo creo que compensan los fallos que tengo, así que poco a poco ellos también me van perdonando, me van enseñando palabras nuevas. Y claro, todas las palabras técnicas que yo sabía en castellano, yo tuve que aprenderlas, que yo sabía en portugués, yo tuve que aprenderlas en castellano. Y cuando yo empecé, cuando yo decidí, ¿no?, invertir en España, fue porque mi hermano me dijo, ¿por qué tú no empiezas a invertir en España? Porque matemática es matemática en cualquier lugar del mundo. Así que lo que tienes que hacer entonces es estudiar un poco el mercado español y ver cuáles son las diferencias que hay del mercado brasileño. Y fue lo que hice. Entonces yo empecé a estudiar el mercado español, y algo me llamó la atención, que era tener que invertir en acciones al contado o CFD sobre acciones. Fue algo que yo pensé, vale, pero ¿cuál es la diferencia entre acciones al contado y CFD sobre acciones? Fue el primer desafío que he tenido delante de mí, fue entender esta diferencia entre las acciones al contado y los CFDs. Cuando yo empecé a pesquisar sobre las acciones y he descubierto que no lograba encontrar un broker para poder invertir en las acciones al contado, ya fue algo que no me gustó, porque yo no quería invertir mediante el banco, porque yo sabía que yo, como una inversora, una persona que ya hacía operaciones en bolsa, para mí era, ¿cómo puedo decir eso? No tenía sentido invertir por el banco, yo tenía que invertir mediante el broker sí o sí, porque yo sabía que el broker era el mejor intermediario entre la bolsa y yo. Entonces el segundo desafío fue encontrar un broker. Entender la diferencia entre las acciones al contado y los CFD sobre acciones fue el primer desafío. Porque las acciones al contado yo no podía invertir a la baja, y eso era algo que me molestaba mucho. Yo pensé, ¿cómo no voy a invertir a la baja si el mercado ahora mismo, que fue justo cuando el mercado español empezó una tendencia bajista, cuando llegué aquí, que fue en mediados de 2016, yo pensé, ¿cómo no voy a aprovechar este movimiento a la baja del mercado? Y fue algo que a mí no tenía sentido ningún.
Entonces yo empecé a ver cuáles eran las ventajas de poder invertir en los CFDs. Y algo que me llamó mucho la atención no era solo poder invertir tanto al alza como a la baja en los CFDs sobre acciones, pero también era poder invertir utilizando el apalancamiento, que era algo que para mí era algo normal, porque como yo hacía las operaciones intradías, en las operaciones intradías nosotros hacemos este tipo de operaciones utilizando el apalancamiento. Entonces cuando yo me deparé con esta oportunidad de poder invertir en los CFD sobre acciones, poder invertir al alza y a la baja y utilizando el apalancamiento, yo pensé, hay aquí una oportunidad. Yo solo tengo que estudiar esta oportunidad y ver cómo yo puedo sacar mejor provecho de esta oportunidad. Entonces, el primer desafío ya estaba resuelto, pero tenía el segundo desafío, que era encontrar un broker que fuera confiable para que pudiera invertir. Cuando yo empecé a invertir, el empezar a invertir fue fácil. ¿Por qué? Porque yo tenía mi hermano que ya hacía sus inversiones, entonces me dijo, yo invierto con este broker y tú tienes que acompañar este analista o este otro analista que son buenos. Entonces fue fácil. Pero ahora yo estaba en otro país, con otro idioma, donde yo tenía que buscar personas que pudieran me ayudar a desenvolver entonces el conocimiento que yo no tenía, aprender las palabras técnicas que yo no tenía y a poder conocer el mercado español. Entonces, cuando yo llegué aquí, la verdad yo no he encontrado mucho. Una que todavía estaba aprendiendo el idioma y otra porque yo no lograba encontrar profesionales que me gustaba al punto de decir, no, este aquí voy a acompañar su trabajo a ver qué tal. Entonces, el conocimiento que yo fui obteniendo sobre la bolsa de valores fue, como puedo decir eso, creo que se dice a palos, ¿verdad? Fue a palos porque yo tuve que buscar sola los conocimientos, leyendo libros, buscando cosas en internet y entonces ir aprendiendo. Y tenía el desafío de encontrar un broker que fuera confiable para poder poner mi dinero y hacer mis operaciones. Y el primer broker que encontré no fue el mejor broker, la verdad que encontré, y me he quedado con él hasta mucho tiempo, no me gustaba mucho porque yo tenía que pagar muchas comisiones, pero yo no tenía ninguna persona que pudiera hablar sobre bolsa de valores y me decir, este broker no es bueno, este aquí sería el mejor y tal. Entonces también fue una dificultad. Y llegó un punto que decidí, yo no quiero más trabajar con este broker, no quiero más trabajar con este broker y voy a buscar otro broker. Entonces empecé a buscar en la internet brokers españoles para poder trabajar. Yo me acuerdo que he abierto más o menos, yo creo que unas 6 cuentas en 6 brokers diferentes. Y había uno que yo estaba casi abriendo una cuenta real con él, hasta que me llamó un otro broker y me dijo, tú has abierto una cuenta con nosotros y tal. Yo sí, pero es que no me gustó vuestra plataforma. Y dijo, no, yo no me gustó vuestra plataforma. Y me dijo, pero te estás equivocada, porque el desafío que yo tenía, porque lo que yo tenía que hacer era coger el conocimiento que yo había adquirido de los profesionales de Brasil y añadir este conocimiento entonces a la bolsa española. Y había un indicador que yo no lograba poner en el gráfico porque era un indicador que había sido creado por uno de los mentores que yo tuve en Brasil. Y este broker me dijo, no, tú estás equivocada. En la plataforma que nosotros trabajamos, tú logras poner el indicador que tú quieres. Y me explicó por teléfono y tal, y me llamó la atención. Yo, creo que mi segundo desafío ya está solucionado. Y así lo fue. He acabado entonces abriendo la cuenta real con este broker y estoy con este broker hasta hoy. Y no solo fue poder poner los indicadores que yo quería en el gráfico, fue también la ventaja de tener un catálogo de CFD sobre acciones para invertir que era inmenso. Yo puedo invertir no solo en las acciones españolas, pero también poder invertir en acciones de otros países. Cuando yo solo mencionar acciones, es que tenemos que entender cuál es la diferencia entre una acción al contado y un CFD sobre acciones. Yo solo mencionar que las acciones al contado son las acciones de las empresas mismo. Esta que cuando compramos somos accionistas de la empresa, podemos cobrar los dividendos, pero no podemos invertir a la baja. Los CFD sobre acciones, para simplificar las cosas para mis alumnos, yo suelo decir que es como si fuera el espejo de la acción. Si la acción se va al alza, el CFD se va al alza. Si la acción se va a la baja, el CFD se va a la baja. Entonces el espejo, lo que hace la acción, hace su CFD. Entonces yo cuando menciono la acción, pero la verdad estoy me refiriendo al CFD de esta acción.
el gráfico es lo mismo, ¿eh? Lo que está cotizando uno está cotizando el otro. Entonces por eso yo suelo decir la acción, pero la verdad estoy me refiriendo al CFD sobre acción. Entonces ya había empezado a invertir en los CFD sobre acciones y he empezado a sacar los beneficios de poder invertir en los CFD sobre acciones. No fue nada fácil encontrar un broker que era confiable, ¿no? Y el segundo desafío, el tercero desafío, sería enseñar a otras personas, porque yo nunca había enseñado a nadie. Bien, nunca es una palabra equivocada. Había enseñado a una chica que trabajó conmigo en Brasil, en el sector ese que yo era responsable, y después de eso yo me acordaba que había ayudado una vez a un amigo en la universidad que tenía dificultades con la asignatura de contabilidad. Le he echado una mano y el chico fue muy bien en el examen de contabilidad. Entonces, solo estas dos ocasiones que me acuerdo que he enseñado a otras personas y que estas personas me habían comprendido y que habían, vamos a decir, tenido éxito en el conocimiento que habían recibido. Entonces lo que yo tenía que hacer era poner en el papel todo lo que yo sabía sobre la bolsa y cómo yo podía enseñar eso a otras personas. Este entonces creo que era el mayor desafío, porque yo tenía que hacer eso en español. Y poco a poco entonces fui estudiando, fui aprendiendo las palabras técnicas, fui mejorando y entonces fue ahí que nació el Inversores Independientes. Yo suelo decir que invertir en bolsa es simple, pero no es fácil. Es simple porque el gráfico de una acción solo tiene dos ejes, el eje del tiempo y el eje del valor. También en el mercado solo tenemos tres tendencias, la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia neutra. La tendencia alcista es cuando las acciones se están revalorizando, o sea, aumentando de precio poco a poco. La tendencia bajista es cuando las acciones se están desvalorizando, o sea, bajando de precio poco a poco. Y la tendencia lateral es cuando la acción no sube y tampoco baja, se queda entre dos valores. Y creo que hasta aquí no hay nada de complicado, ¿verdad? Y el tercer punto es que solo podemos comprar o podemos vender. Entonces, hasta aquí yo creo que bolsa de valores es simple, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tú tienes que aprender a leer ese gráfico de dos ejes, saber identificar la tendencia de la acción, saber cuando la acción está aumentando de precio y saber cuando la acción está bajando de precio. ¿Por qué? Porque cuando la acción está aumentando de precio es cuando compramos y cuando la acción está bajando de precio es cuando vendemos. Pero eso parece muy fácil, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Por qué? Hay ciertos momentos que tú sí vas a comprar la acción. Por más que la acción está en tendencia alcista, tú no vas a salir comprando esta acción. Tienes que saber cuándo comprar esta acción. Es donde entonces nosotros utilizamos estrategias para saber cuándo comprar. Así también utilizamos estrategias para saber cuándo vender. Entonces yo suelo decir que para que una persona pueda venir a tener éxito haciendo las inversiones en bolsa, ella tiene que saber cuándo comprar, cuándo vender, cuándo poner las ganancias en el bolsillo y también cómo proteger su patrimonio, porque por más que invertimos en la renta variable, es importante saber proteger nuestro patrimonio porque queremos sí obtener ganancias, pero arriesgar poco de nuestro patrimonio, ¿verdad? Yo suelo mencionar a mis alumnos que nosotros arriesgamos 1 euro para obtener 3 euros de ganancia, pero para hacer eso hay que hacer una buena gestión del riesgo. En mi curso, por ejemplo, yo enseño a mis alumnos todo lo que sé, yo comparto todo con ellos, las estrategias que yo utilizo, cómo hacer la gestión del riesgo, cómo controlar los cambios de stop loss para ir protegiendo el patrimonio y así llegar a un momento que ya no vamos a salir con pérdidas de nuestras operaciones. Y he aprendido por qué. Yo hago eso porque he aprendido que cuando la marea sube, todos los barcos suben. Y suelo decir a mis alumnos que el éxito de mis alumnos es mi éxito. Entonces ellos también tienen una gran responsabilidad. Y yo suelo decir a ellos, no te olvides, tu éxito es mi éxito. Y al invertir en los CFD sobre acciones, yo suelo decir a ellos que cuando invertimos en bolsa de valores, cuando invertimos en acciones, nosotros estamos conduciendo un coche a 100 km por hora. Pero cuando nosotros estamos invertindo en los CFD sobre acciones, estamos conduciendo un Ferrari a 500 km por hora. Ya lo sé que el Ferrari no llega a 500 km por hora, pero nuestro Ferrari sí lo llega a 500 km por hora. Y saber de eso, saber de esta oportunidad de poder tener una ganancia 5 veces mayor. ¿Por qué 5 veces mayor? Porque las acciones al contado, vamos a decir que nos estaría dando una ganancia de 5%.
pero los CFDs, haciendo esta misma operación con el CFD de estación, la ganancia no sería de 5, y sí de 25%, porque es 5 veces más. Entonces, por eso suelo decir que nosotros obtenemos una ganancia 5 veces mayor. Pero no podemos olvidar que estamos conduciendo un Ferrari, y para conducir un Ferrari hay que tener cuidado. Y cuanto más tú tengas la disciplina de respetar las estrategias, hacer la gestión del riesgo, tú podrás sí tener grandes resultados, y resultados de verdad muy buenos, que pueden sí acelerar tu independencia financiera, tu libertad financiera o tu jubilación. Solo tenemos que acordar una cosa: o que es libertad financiera para mí no es libertad financiera para ti. ¿Por qué? Porque libertad financiera es relativo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es libertad financiera? Primero, libertad financiera es tu poder mantener tu estilo de vida por un tiempo indeterminado, quizá hasta cuando vengas a morir. Entonces, cada persona tiene un estilo de vida, tiene un padrón de vida. Y entonces la libertad financiera es poder mantener este padrón de vida. Y el padrón de vida que tengo yo no es el mismo padrón de vida que tienes tú. Entonces, cada persona tiene, vamos a decir, un valor que significa su libertad financiera. Y invertir en los CFD sobre acciones es una manera de intentar acelerar esta llegada hasta este punto que hemos determinado, que sería nuestra libertad financiera, nuestra jubilación anticipada, nuestra independencia. Así que hoy entonces yo enseño a las personas a invertir en los CFD sobre acciones para intentar obtener esta rentabilidad 5 veces mayor do que tendríamos con las acciones al contado. Yo suelo decir que invertir en bolsa, invertir en las acciones, invertir en los CFD sobre acciones, sí puedes traerte buenísimas ganancias, que tú sí puedes tener éxito, pero que no es típico tener éxito a invertir en bolsa. ¿Por qué no es típico? Porque el típico es las personas hacer sus inversiones y perder dinero. Eso es lo típico, ¿verdad? La persona simplesmente comprar acciones sin saber por qué está comprando, comprar mediante el banco, no hacer la gestión del riesgo, o sea, no tener ningún conocimiento y creer que la bolsa de valores es un juego. Y estas personas lo que pasa es que vienen a perder dinero haciendo sus inversiones. Pero cuando tú buscas conocimiento, cuando tú aprendes a invertir, cuando tú sabes lo que está haciendo y utiliza buenas estrategias, yo suelo decir que estrategias ganadoras. ¿Qué significa esas estrategias ganadoras? Es que sí, que vas a perder dinero haciendo inversiones, sí, lo vas a perder dinero invirtiendo. ¿Por qué? Porque las estrategias, ellas son basadas en metodologías estadísticas, ¿verdad? Pero ellas no están inmunes a ciertas noticias o algo que es externo. No están inmunes. Entonces, en algunos momentos sí vamos a venir a tener pérdidas. Pero si tenemos una buena gestión del riesgo, podemos controlar estas pérdidas, y cuando venimos a tener ganancias, las ganancias son siempre mayores. Entonces, cuando tú sabes utilizar las estrategias y sabes hacer una buena gestión del riesgo, tú aumentas tu probabilidad de tener éxito invirtiendo en bolsa, tener sí mucho éxito, pero eso no es típico. ¿Es posible? Sí, es posible. Porque tú no solo tienes que tener buenas estrategias y tener una buena gestión del riesgo, tienes que aprender a desenvolver la habilidad de la disciplina y de la paciencia, porque de verdad he conocido a personas muy inteligentes que no han logrado tener éxito invirtiendo en bolsa. ¿Por qué? Porque no tenían la paciencia y la disciplina para unir todas estas características, todo lo que es necesario, vamos a decir, todos estos ingredientes: la estrategia, la gestión del riesgo, la disciplina y la paciencia, para poder tener éxito invirtiendo en bolsa. Pero yo no estoy aquí para enseñar lo que es típico, estoy aquí para enseñar lo que es posible. Sí es posible tener éxito, sí es posible tener éxito, pero no es típico, porque el típico es las personas perder dinero. Pero es posible si tú añades una buena estrategia, una buena gestión del riesgo, paciencia y disciplina, si tú puedes lograr tener éxito invirtiendo en bolsa, invirtiendo en las acciones, en los CFD sobre acciones, y así acelerar tu libertad financiera, tu jubilación adelantada, tener la independencia que quieres. Las personas me suelen preguntar: pero Karine, yo no quiero pasar todo el día delante del ordenador como tú lo haces. Es que diferente de mí,
He me apasionado por este mundo que es la bolsa de valores. A mí me encanta hacer lo que yo hago, pero las personas no tienen que hacer lo mismo que yo. Pueden tener su trabajo, tener su vida y apenas utilizar las acciones, los CFD sobre acciones, como un vehículo para poder llegar más rápido al destino que ellas han determinado. Solo eso, no tienen que estar todos los días delante del ordenador, no hace falta. Yo suelo decir que al menos una hora a la semana sí tienen que dedicar a sus inversiones, a echar un vistazo, ver qué tal, buscar nuevas oportunidades de inversión, pero no hace falta estar todos los días delante de un ordenador para poder invertir en las acciones, en los CFD sobre acciones. No, no es necesario. Apenas utilizarlos como vehículos para acelerar su llegada hasta el destino determinado. Así que eu comparto entonces el conocimiento que tengo, los análisis de las acciones, el análisis de los índices, cómo se está portando la bolsa todas las semanas, si la acción se ha revalorizado, si ha desvalorizado. Yo comparto el poco conocimiento que tengo con otras personas porque puede ser que de alguna manera yo estoy ayudando a una otra persona, una persona que quiere aprender. Yo quiero enseñar a personas que, así como yo, no tienen ningún conocimiento en bolsa, personas que tenían sus ahorros en la cuenta de ahorros, personas que ya invierten pero no logran tener resultados. Yo quiero enseñar a cualquier persona que quiera aprender, la verdad es esa. Yo quiero enseñar a las personas que están dispuestas a aprender y hacen eso con humildad, porque yo sé que muchas veces algunas personas ya tienen conocimiento y cuando escuchan que yo estoy explicando las cosas un poco diferente puede decir, pero no es así que se hace. Todo bien, no pasa nada. Es así que yo veo. Yo suelo decir que todo en la vida es como si fuera una moneda. Hay dos lados. Cada uno ve un lado de esta moneda, ¿verdad? Entonces, que yo enseño es el lado de la moneda que yo veo. Y claro, otra persona tiene una visión del otro lado de la moneda. Y lo que yo solo intento es enseñar a las personas que quieren aprender. Pero siempre suelo mencionar, ¿es posible tener éxito invirtiendo en bolsa de valores? Sí, es posible, pero no es típico. Pero no estamos aquí para lo que es típico, estamos aquí para lo que es posible.